Buenas tardes para todos y para todas los que se encuentran en esta sala de conferencias. Les damos la bienvenida. La licenciatura en física les da la bienvenida a este espacio de conversación en el que tenemos hoy como invitado al profesor Mauricio Velázquez, doctor en física, profesor de nuestra Facultad de Educación desde hace muchos años. Hoy nos acompaña con un tema de bastante interés para todos nosotros y es el nacimiento de la física moderna. Y tenemos pues el gusto de tener en esta sala reunidos a profesores, estudiantes, egresados, invitados de instituciones educativas públicas y privadas de Medellín, y les agradecemos a todos por atender esta invitación. Profe Mauricio, el agradecimiento también es para usted por brindarnos este espacio, por su generosidad en compartirnos sus conocimientos, y lo invito entonces, le doy la palabra para que iniciemos esta interesante charla. Le pido por favor a todos los asistentes mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Habrá una sesión de preguntas hacia el final de la charla en el cual podremos habilitar los micrófonos para conversar con el profesor. Bienvenidos nuevamente, profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, Tarsilo, profesores. Buenas tardes para todos. Bueno, entonces vamos a dar pie a lo de la charla. Bien. Bueno, la charla se llama, tiene por título El nacimiento de la física moderna. Porque el nacimiento de la física es como un renacimiento, ¿cierto? Que acaeció, digamos, que a finales del año 1890. Y porque también Mauricio, discúlpame un momentico que no te estamos escuchando porque silencié. ¿Puedes reiniciar tu audio, por favor? ahora me escuchan todos. Sí, te escuchamos muy bien. Gracias, Mauricio. Bueno, con gusto. Bueno, les comentaba entonces que estudiar esa parte de la física moderna, que básicamente está fundamentada en dos pilares que son la mecánica cuántica y la relatividad de Einstein. Pues importante en las aulas de clase porque ya estos temas tienen aproximadamente entre 100 y 120 años. La idea básica de Planck se dio en el año 1900, ¿cierto? Él mandó el artículo, lo publicó a finales del año 1900 y salió oficialmente en la revista en el año 1901. Entonces, podemos decir que la mecánica cuántica tiene 120 años de nacimiento, ¿cierto? Entonces yo pues invitaría también a los estudiantes a que se dediquen a leer estas cosas, no quedarnos pues toda la vida estudiando la física, la cinemática de Galileo, no porque, no porque carezca de importancia, no, por eso no, sino porque verdaderamente leer la mecánica cuántica, los trabajos es muy gratificante. Muchas de las grandes teorías que se han formulado actualmente están basadas. Entonces, por eso pues decidí dar el nacimiento de la física moderna. La charla la quiero comenzar con la frase escrita por John Bell, un teórico que nació en Irlanda en el año 1928. El físico cuántico más importante desde 1950 a esta parte, porque digamos que reformuló o socavó, ¿cierto? Trajo a colación el pensamiento de Einstein. Entonces, por esa contribución, John Bell fue importante. Aparte de eso, formuló un teorema que le da pie a que lo que se llama en mecánica cuántica variables ocultas, sea una parte inherente a la misma teoría.
Entonces, el trabajo de John Bell en la mecánica cuántica es muy, muy importante. Retumbó ese teorema importante de John von Neumann sobre pues, lo reactivo, sobre que la mecánica cuántica no necesitaba de variables ocultas ni nada de eso, como lo había supuesto David Bohm en el año 1951. Entonces, quise empezar la charla con una frase de John Bell. Bueno, ¿cómo nació la mecánica cuántica? Entonces, la mecánica cuántica nació básicamente con la espectroscopía. Entonces, ¿qué es la espectroscopía? La espectroscopía es básicamente identificar ciertas líneas de emisión que emiten todos los elementos de la tabla periódica. Uno podría tener una tabla periódica simplemente conociendo el espectro espectroscópico. Entonces, la espectroscopía es la huella digital de un elemento, ¿cierto? Esta es la forma en que los astrónomos, o que utilizan los astrónomos para determinar qué materiales, qué elementos existen fuera de nuestro planeta Tierra, en el Sol, en la atmósfera de los planetas. Entonces, básicamente, el descubrimiento de la espectroscopía revolucionó la astronomía. Bueno, los esfuerzos teóricos por explicar estos fenómenos y otros que les voy a ir contando más adelante son los que de alguna manera dieron nacimiento a la mecánica cuántica. Entonces, autores principales de estos estudios experimentales. Entonces está Thomas Melville, que era un inglés, que fue rudimentariamente pues, en el año 1753, el primero que dio cuenta de un espectro de emisión, espectro que emite un elemento al ser calentado y analizado por un prisma, ¿cierto? Fue un estudio rudimentario, en 1753 pues los equipos eran demasiado rudimentarios para llegar a una conclusión importante sobre las líneas espectroscópicas. Luego, en el año más o menos 1814, Joseph von Fraunhofer es la primera persona que da cuenta del estudio de una parte del espectro solar, ¿cierto? La que corresponde a la luz amarilla en el espectro visible. Fraunhofer, aparte de eso, tenía una gran habilidad para fabricar lentes. Y fue una de las primeras personas que fabricó, digo también rudimentariamente, un espectroscopio. Entonces, digamos que con Fraunhofer nació la era de la espectroscopía. Luego vino Gustav Kirchhoff, 1824-1887. Kirchhoff nació en Königsberg, actualmente Kaliningrado, ¿cierto? Una ciudad rusa, pero en esa época era parte del Imperio Prusiano, ¿cierto? De Prusia Oriental, era como la puerta al Imperio Prusiano Oriental. Kirchhoff estudió en la universidad local, se llamaba Albertus, terminó sus estudios ahí y luego pasó a Berlín. En Berlín trabajó como privatdocent. Generalmente los privatdocent en Alemania pues no recibían pago. Kirchhoff no recibió pago aproximadamente por 2 años. Luego le resultó un puesto en una ciudad hoy polaca, Bratislavia se llamaba en ese tiempo, ¿cierto? En Polonia. Ahí digamos que trabajó en ciertos sistemas mecánicos correspondientes a la deformación de materiales, que también lo había adelantado el físico francés Poisson. En esa ciudad, Bratislavia se llamaba, conoció a Robert Bunsen, el del mechero Bunsen. Bunsen le ofreció pues, una especie le colaboró para que se trasladara a Heidelberg, a la Universidad de Heidelberg, a la parte la parte experimental. En Heidelberg, Kirchhoff y Bunsen pues congeniaron bien, hicieron una buena pareja para trabajar y empezaron a estudiar los análisis espectrales, ¿cierto?
Kirchhoff mejoró el espectroscopio propuesto por Fraunhofer y estudió más en detalle, digamos que la emisión de luz por ciertos materiales. Además, Kirchhoff, por este método de la espectroscopía, descubrió el rubidio y descubrió el cesio, ¿cierto? Entonces esas fueron pues como las aportaciones de Kirchhoff. Aparte de eso, también estudió el comportamiento de los cuerpos que están a cierta temperatura. Cuando estos cuerpos alcanzan cierto equilibrio, emiten una radiación que depende de la frecuencia, ¿cierto? A una temperatura constante, es decir, cuando se alcanza el equilibrio térmico. Cuando Kirchhoff hacía la gráfica de esa ecuación, que más adelante la voy a mostrar, salía una especie de campana, la campana como gaussiana, del espectro de emisión. Ese espectro de emisión, pues, era simplemente un resultado experimental, pues nadie iba a dudar de que no se pudiera explicar mediante la física clásica. En ese año, 1858, que fue el trabajo fuerte de Kirchhoff, pues nadie dudaba de la física newtoniana. La física newtoniana supuestamente era la que explicaba todo, entonces nadie iba a pensar pues, que iba a haber un cambio de pensamiento a finales de ese siglo. Fue como una especie de descubrimientos sucesivos a final del siglo XIX, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Cambridge, J.J. Thomson descubrió el electrón. Ahí en la parte izquierda de sus pantallas pueden ver una página del artículo original de Thomson y pueden ver el instrumento original que él utilizó para hallar al menos una relación entre la carga y la masa del electrón, ¿cierto? Eso fue en la Universidad de Cambridge en el año 1897. También hubieron otros experimentos en Alemania, por ejemplo, en el año 1890 se descubrió el efecto fotoeléctrico por Philipp Lenard y su ayudante Frank Hertz. Todo ese tipo de experimentos, como les dije, no se empezaron a teorizar, pero la gente pensaba que la física clásica pues, podía explicar todo este tipo de resultados, entonces no había pues, por qué estar preocupado, ¿cierto? Por ejemplo, a Max Planck, cuando ingresó a la Universidad de Múnich, Philipp van Joly pues, le dijo que por qué iba a estudiar física, si la física ya estaba terminada, pues que iba a perder su tiempo, que podía tomar otra decisión. Entonces esa era como la conciencia de la época, la conciencia, una fe muy fuerte en la mecánica newtoniana, ¿cierto? Todavía el poder de la obra de Newton estaba pues en auge. Luego vino Ernest Rutherford en la Universidad de Manchester. Rutherford era un neozelandés que se trasladó luego a Inglaterra, su padre era escocés, y trabajó en el laboratorio de la Universidad de Manchester. Rutherford fue la primera persona que se dio cuenta de que la masa de un átomo estaba concentrada en pues, como en un punto, ¿cierto? Así como en un núcleo, como les estoy señalando acá, y que los electrones giraban alrededor de ese núcleo. Este modelo se llamó el modelo planetario de Rutherford, ¿cierto? El artículo que ven aquí señala, ¿cierto?, la parte del experimento que él hizo para darse cuenta. Él trabajó con átomos de oro y se dio cuenta de que la masa más grande de un átomo estaba en el centro. Entonces, por eso formuló un modelo parecido a nuestro sistema solar, ¿cierto? Este artículo es más o menos de 1911, que fue la fecha pues, en que se mostró este trabajo. Bueno, entonces hasta acá hemos visto ciertos trabajos experimentales. La campana de radiación de un cuerpo emitido cuando está a cierta temperatura, una temperatura de equilibrio, que se llama radiación de cuerpo negro, ¿cierto? La radiación de cuerpo negro, ese nombre puede también ser traído, fue un nombre acuñado por Kirchhoff, pero creo que en los principios de Newton hay una parte, o en la óptica de Newton, donde él mienta algo relacionado con el cuerpo negro, ¿cierto? Entonces simplemente es un nombre técnico que designa aquel cuerpo que puede emitir cierta cantidad de radiación o puede absorber cierta cantidad de radiación.
Entonces, la curva de la densidad de radiación respecto a la frecuencia de emisión siempre es una campanita. Ese fue uno de los descubrimientos de este señor Kirchhoff. Bueno, autores teóricos. Entonces, en los autores teóricos está el austriaco Joseph Stefan y también el austriaco Ludwig Boltzmann. Joseph Stefan estudió, digamos, empíricamente la intensidad de emisión de una superficie caliente, que es lo mismo que denotar un cuerpo negro. Y se dio cuenta que la intensidad de emisión de este cuerpo era proporcional a la temperatura a la 4, como muestra esta formulita. Bueno, parafraseando a Steve Hawking, no quería meter ni una fórmula aquí en esta conferencia, pero metí 3. Esta es la primera. Entonces, es la intensidad de radiación. Ludwig Boltzmann, que es uno de los físicos, me atrevo a decir que está a la par del intelecto de Einstein, ¿cierto? Es uno de los físicos más importantes que hay. Una vez creo que le preguntaron a Landau que cuál era el físico más inteligente por el cual él votaría, y él señaló que Ludwig Boltzmann, y que en segundo lugar estaba Einstein. La verdad es que Boltzmann sí, Boltzmann era una persona muy brillante. Él utilizó su teoría de la termodinámica probabilística, que hoy se llama la mecánica estadística, y trató de deducir esta ley de intensidad de emisión. Él la dedujo y encontró que era I igual a sigma, a una constante por T a la 4. Su teoría no demostró el valor de la constante, que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. Pero sí encontró la relación, que I era igual a una constante multiplicado por T a la 4, utilizando su teoría de la termodinámica estadística, por llamarlo así. Ese era otro dato, pues, ¿cierto? Digamos que otro dato suelto que arrojaba el estudio de la radiación emitida por los cuerpos calientes. Luego vino James Maxwell, 1831-1879, que, bueno, Maxwell es un físico británico, escocés más particularizando. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde desarrolló pues lo que ustedes conocen, ya todos se conocen las ecuaciones de Maxwell, que fue un tratado sobre la teoría electromagnética. Maxwell particularmente pues fue el que recopiló, digamos, ciertos trabajos de ciertos autores como Faraday, digamos Gauss, y formuló 4 ecuaciones del movimiento de la teoría electromagnética. Con esas ecuaciones más ciertos potenciales electromagnéticos, pues uno puede resolver cualquier problema de la teoría electromagnética clásica, ¿cierto? De hecho, cuando uno combina, por ejemplo, la ecuación de Ampère con la ecuación de Faraday, uno obtiene la ecuación de onda electromagnética. Entonces, teóricamente, Maxwell ya había demostrado que las ondas, la luz es una onda electromagnética que tiene cierto valor en el vacío. Él halló el valor que conocemos hoy como una aproximación, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero eso es lo que uno conoce de Maxwell. Pero la parte fuerte de Maxwell fue la teoría cinética de los gases. Maxwell, por ejemplo, sacó una ley de distribución para partículas poco interactuantes, gases nobles, por ejemplo, que llamó la distribución de Maxwell. Hoy se conoce la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Para partículas donde la energía total de las partículas se puede aproximar como a la energía cinética. Entonces, Maxwell hizo muchos aportes en estos campos. Murió relativamente joven, ¿cierto? Murió casi de 50 años. También había otro físico alemán que se llamaba Wilhelm Weyl, que trabajó en Berlín y que sacó de los trabajos de Kirchhoff sobre la radiación que emiten los cuerpos calientes, sacó una ley que la llamó la ley de desplazamiento de Weyl. Este señor también utilizó la mecánica clásica y trató de explicar la curva de emisión teóricamente, ¿cierto? Sacó esa ley de desplazamiento de Weyl, que es la lambda, esta letra que aparece aquí es lambda, denota la longitud de onda de una onda electromagnética, y esta es la temperatura absoluta a la que está el cuerpo negro, después de que alcance el equilibrio. Entonces, esta es como la longitud de onda del pico de la radiación que este cuerpo emite. Y se dio cuenta que la multiplicación de estas dos letras le daba una constante. Obviamente, vuelvo y repito, esto estaba todavía suelto, no había una teoría pues, que unificara este tipo de cosas. Luego está John William Strutt, un intelectual inglés, tercer barón de Rayleigh. Este señor, pues aparte de todo esto, fue el que descubrió el neón, un gas noble.
Creo que por eso fue que le dieron el premio Nobel en 1904. Este señor se planteaba en varias hipótesis tratar de tomar la mecánica clásica como un elemento, ¿cierto? Nadie en esa época dudaba de que la mecánica clásica fuera cierta, sino que estaba mal implementada. O sea, si a usted la mecánica clásica no le reproducía alguno de estos cálculos, es porque hubo un error, pero no, jamás nadie pensaría que la mecánica clásica estaría incorrecta para describir esto. Entonces este señor utilizó la mecánica clásica y encontró esta ley de distribución, que se llama la ley de distribución de Rayleigh. ¿Cierto? Esta ley tiene ciertos problemas y es que falla para altas frecuencias. Acá, por ejemplo, en esta curva, ¿cierto? Esta curva que está acá, que ven todos en sus pantallas, que está en azul, son los resultados experimentales. Es decir, si uno hubiera hecho una gráfica de lo que hizo Gustav Kirchhoff, obtendría esa curva azul que está ahí. ¿Cierto? Esta curva que está punteada acá es el resultado que obtuvo la ley de distribución de Rayleigh. Entonces uno se da cuenta que esta ley, que fue formulada con la mecánica clásica, no describe el hecho experimental. Es un caso asintótico de la teoría, solamente describe una parte del espectro experimental. En este caso, pues, para los que pronto están acá, pues, no les gusta mucho las matemáticas, sino que les gusta la parte como histórica de esto, ustedes pueden ver acá en el eje X, en este eje horizontal, que la ley, cuando hay frecuencias bajitas, la parte punteada se superpone con la curva azul, ¿cierto? Pero no describe completamente toda la curva. Esto se hizo para, digamos, un cuerpo negro o un cuerpo que está a cierta temperatura, una temperatura de 1500 Kelvin. Entonces, ¿qué pasó? Esta ley pues volvieron y la recalcularon, por decir algo, y volvían a obtener la misma ley de distribución utilizando la mecánica clásica. Entonces era muy extraño, ¿cierto? Como la mecánica clásica no era capaz de dar cuenta de un resultado experimental como este. Y no solamente eso, la mecánica clásica tampoco dio explicación al efecto fotoeléctrico, tampoco dio explicación al efecto Compton, ¿cierto? Entonces, terminando el siglo XIX, hubieron muchos experimentos que la mecánica clásica no logró explicar, así como les muestro este de la curva de radiación de Kirchhoff. Bueno, entonces, uno qué pensaría, la física clásica no explica los nuevos experimentos, ¿cierto? Tenemos un conjunto de experimentos, un conjunto de resultados, tenemos una teoría, que es la mecánica de Newton o la física clásica. Cuando me refiero aquí a la física clásica, me estoy refiriendo a la teoría de Maxwell, de las ondas electromagnéticas, y me estoy refiriendo a la mecánica de Newton. Entonces, cuando esas dos teorías no logran explicar ese tipo de fenómenos experimentales, uno que se preguntaría, ¿qué es lo más lógico preguntarse? Pues que hace falta una teoría más allá, ¿cierto? Obviamente las personas que dan esos pasos pues son privilegiadas. Se demora entre 100 y 200 años para que aparezca una persona que sea capaz como de ser tan tímida y romper ese tipo de paradigma. Entonces, vino el artículo de Max Planck y la discontinuidad cuántica. Este es el artículo original. Aquí está traducido al inglés. Se llama, el pie de página se llama sobre la ley de distribución de energía en el análisis espectral. Ese artículo fue el que le dio, junto con otro, de ese mismo año, 1901, el premio Nobel en el año 1918. En el año 1917, Einstein había mandado una carta de recomendación para que a Planck le dieran el premio Nobel, ¿cierto? A Einstein le preguntaron. Entonces Einstein dio pues que sí, que merecía que él se ganara el premio Nobel por el trabajo que había hecho en el año 1900. Bueno, ¿quién fue Max Planck? Max Planck fue un físico alemán conservador, ¿cierto? Nació en el año 1858, murió en el año 1947. Él nació en Kiel y se trasladó a la ciudad de Múnich. En la ciudad de Múnich conoció, pues iba a entrar a la universidad a estudiar, y conoció a este físico que se llama Philipp von Jolly. Planck tenía pues ciertas, digamos, dudas sobre lo que iba a estudiar. Quería estudiar filología, o quería estudiar física, o quería estudiar leyes.
Planck nació en una familia pues, de intelectuales alemanes muy fuerte. El bisabuelo y el abuelo eran teólogos de la Universidad de Gotinga. El papá era un abogado, era un jurista. Entonces, Planck venía de una larga tradición académica. Entonces, él no sabía verdaderamente qué estudiar, ¿cierto? Terminó decidiéndose por la física, ante las advertencias de Bon-Joly, que le decía que no estudiara física porque en la física ya no había nada que hacer, ¿cierto? Ese mismo argumento también lo había dicho William Thomson, Lord Kelvin, cuando dijo que en la física todo ya estaba hecho, que solamente habían dos nubecitas por allá por resolver, ¿cierto? La parte del éter y la parte de la discontinuidad en la energía, más bien de la continuidad en la energía cuando los electrones de un material están oscilando, ¿cierto? Que el intercambio de energía de esos osciladores era continuo y eso daba pie a que se diera un infinito. Esas dos nubes, entonces en la época, se pueden ver que en esta época de 1900 era muy común decir que la física estaba terminada. Max Planck simplemente no le hizo caso a Bon-Joly y siguió estudiando física, optó por estudiar física, por comprender la naturaleza. Terminó sus estudios en la Universidad de Múnich, luego pasó a la Universidad de Berlín, al instituto que lleva su nombre, el Instituto Max Planck, ¿cierto? Y empezó a trabajar pues a leer tratados de un físico alemán que se llama Clausius. Clausius fue el que postuló varias leyes de la termodinámica, la más importante, que es la segunda, que es el cambio de entropía de un sistema siempre incrementa, es mayor o igual a cero. La entropía de Clausius es una entropía diferente a la entropía que se percibe en la teoría de Boltzmann. Por eso Planck no le gustó mucho estudiar un poco la teoría de Boltzmann. La entropía de la teoría de Boltzmann es una entropía estadística, ¿cierto? Yo tengo dos partículas que están interactuando, tengo dos partículas en un recipiente y tengo dos partículas en otro recipiente. Digamos que esas partículas pueden estar en muchos estados, ¿cierto? W estados, y que la probabilidad sea la misma. Entonces, la entropía de Boltzmann dice que es proporcional al logaritmo de esos estados. Es una entropía probabilística, ¿cierto? Y el estado más probable es aquel que también alcanza el equilibrio termodinámico. La ley cero de la termodinámica. Bueno, entonces el punto es que Planck se fue más bien por estudiar los tratados de Clausius y dejó a un lado pues un poco los tratados de Boltzmann por unos años. Con su trabajo, Planck llegó a describir lo que era correctamente el espectro de emisión, ¿cierto? O sea, su fórmula logra describir esa curva azul que les muestro acá, ¿cierto? Esa fórmula de distribución, pero para hacer eso tuvo que introducir una discontinuidad en el intercambio de energía entre los electrones que se están moviendo debido a que están a una temperatura T. Entonces, si los electrones sobre la superficie de un material empiezan a oscilar, la teoría clásica decía que esa oscilación era como continua, ¿cierto? Porque existían muchos grados de libertad que absorbían energía, porque estaba todavía en medio el éter, ¿cierto? Entonces el éter todavía no se lo habían quitado de encima, se lo iba a quitar de encima Einstein como en 1905. Entonces el intercambio entre esos osciladores era como infinito, entonces daba como un infinito. Lo que hizo Planck fue cambiar ese intercambio de energía entre los electrones que estaban oscilando en la superficie del metal y cambiarlo por un intercambio discreto, ¿cierto? Obviamente Planck no aceptó esto de momento, ¿cierto? Inclusive en sus memorias él dice que él tuvo que tomar una medida desesperada para llegar al resultado pues, de que le graficara el hecho experimental. Fue Einstein en los artículos de 1905, en el año maravilloso de 1905, que dio una interpretación de ese valor de la energía de Planck. La energía para un quantum es H por F. No sé si aquí alcanzan a ver en la parte inferior donde aparece E igual H por F, que fue la contribución de Planck. Entonces, lo que dijo Einstein era que la radiación electromagnética
se componía de paqueticos que tenían una energía H por F. Entonces, que los osciladores sobre un cuerpo negro intercambiaban no una cantidad de energía continua, sino una cantidad de paquetes discretos, cada uno con ese paquetico de energía, ¿cierto? Entonces, básicamente, a partir de este artículo que se mandó a la revista, se publicó o se mandó el 14 de diciembre de 1900, nació la mecánica cuántica. Es muy curioso porque ese mismo año también nació, si no estoy mal, Heisenberg. Heisenberg fue el primer físico que le dio, digamos, una teorización rigurosa a la mecánica cuántica. Y en el año 1901 creo que nació Pauli, ¿cierto? En esos 2 años nacieron estos 2 físicos, muy importantes también pues, para la historia de la mecánica cuántica. Entonces, ¿de qué consta la ley de distribución de Planck? Él llegó a esta ecuación. Esta fue la ecuación que obtuvo utilizando el concepto de quantum. Entonces aquí, como les muestro acá, H por F es el concepto de quantum, de energía. Entonces construyó, si uno hace una gráfica de esta ecuación, obtiene esta curva. Entonces la curva que está acá, la curva negra que aparece acá, es la parte experimental, ¿cierto? Que describe el resultado de Planck. Entonces, el resultado de Planck se superpone con la parte experimental. El modelo que trató de explicar Wayne solamente se corresponde con una parte del espectro, el espectro a altas frecuencias. Aquí las frecuencias aumentan a la derecha, sobre el eje horizontal. Y esta línea que aparece acá, como les dije, es la ley de distribución de Rayleigh. La llaman catástrofe ultravioleta porque no explica el espectro a altas frecuencias. Entonces, el ultravioleta tiene una alta frecuencia. Entonces, por eso lo llaman la catástrofe ultravioleta. Entonces, la curva azul o la curva roja son curvas que se obtienen con la física clásica. Y la curva que está negra es la que describe el experimento, que es esta ley de distribución de Planck, ¿cierto? Bueno, Planck estaba muy contento, pero el hecho digamos, de violar en sí ciertos axiomas de la mecánica clásica no lo dejaba muy contento. Él en la década de 1910 a 1914, pues trató como de explicar este comportamiento cuántico, por decirlo así, utilizando métodos clásicos, cosa pues que no llegó a ninguna parte. Inclusive Einstein publicó un artículo en el año 1916 sobre esto de la teoría de la radiación de cuerpo negro, diciendo que muchos de estos fenómenos eran indispensables que se explicaran utilizando el concepto de Planck de quantum de energía. O sea, que ya la física clásica estaba pues obsoleta. De los 11 congresos Solvay que se hicieron, en el año 1911 se hizo el primer congreso Solvay en Hungría, y en ese congreso se trató la relación que había entre la física clásica y la mecánica cuántica. En el próximo congreso Solvay, que fue en 1913, se trató la entrada pues, de la mecánica cuántica, la mecánica cuántica o la energía que proponía la mecánica cuántica en quantus estaba bien para explicar los fenómenos experimentales que se habían realizado, efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, etcétera, ¿cierto? El Congreso Solvay pues era un congreso muy elitista porque de cierta manera se mandaba invitación, no se podía ir sin invitación. Y generalmente ese tipo de congresos tenía un nivel muy fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, el Congreso Solvay que se realizó en el año 1927 asistieron 29 personas y de las 29 personas, 27 fueron premio Nobel. Entonces creo que es uno de los congresos donde ha habido pues, un nivel muy alto de participantes. Bueno, entonces, a partir de acá ya, digamos que se había abierto la caja de Pandora, ya se había liberado el quantum de energía, ya era imposible pues, regresar a las ideas clásicas y decir que la idea del quantum de Planck era falsa, ¿cierto? Ya había que era construir una teoría y explicar de pronto por qué la mecánica clásica era limitante para describir estos fenómenos. Este fue otro golpe fuerte a la teoría clásica, que fue la cuantización del átomo por Bohr.
¿cierto? Este es el artículo original que Bohr publicó en el año de 1913, julio de 1913. Esta es una de las páginas, el frontispicio del artículo. Bohr se graduó, se doctoró en 1911 en la Universidad de Copenhague y luego regresó, pidió como un postdoc, mandó una carta de invitación. Era muy común en esa época que uno cuando se graduara de un doctorado, terminara en una universidad, pues uno pedía una beca como de ayudante, ¿cierto? Uno le mandaba una carta a un investigador importante para ser ayudante. Por ejemplo, Einstein fue muy de malas porque a Einstein no lo quisieron recibir al principio, entonces pasó mucho tiempo sin que alguien quisiera que fuera el ayudante de laboratorio, a pesar de que Einstein había sacado un promedio en la carrera de 4.9 sobre 6. Es como decir que un 3.8 hoy, ¿cierto? Y le había ido bien en matemáticas, pues en ciertas cosas de la matemática, pero hubo un profesor que le tenía pues como cierto escarnio a Einstein. Creo que le hizo la vida un poco imposible a él. Él no pudo conseguir un puesto de asistente después de que terminó su carrera. En el caso de Bohr, sí, mandó una carta a la Universidad de Cambridge y JJ Thomson lo aceptó. Entonces él viajó y para que trabajara ya pues con él en la parte de la teoría atómica, que también estaba ya de moda, ¿cierto? Con el descubrimiento del electrón por parte de Thomson. Thomson era una persona muy ocupada, entonces cada vez que Bohr le decía alguna cosa, pues era muy cortés, como los ingleses de esa época, que de cierta manera eran muy corteses, se dice, pero que no pasaba más de la cortesía. Él no decía, y vamos a hacer tal cosa, que yo voy a mirar tu trabajo. Thomson nunca le comentó eso a Bohr. Bohr entonces un poquito molesto, pues no molesto, sino como entendiendo, ¿cierto?, que el tipo era muy ocupado, le mandó una carta a Rutherford, en Manchester. Entonces Rutherford lo aceptó. Rutherford era una persona un poco más asequible en cuestión de que si uno se equivocaba en hechos experimentales, pues no se molestaba tanto ni nada de eso. Cuando estaba trabajando en este laboratorio, el laboratorio de la Universidad de Manchester, Bohr sacó unos días para reformular o hacer un modelo del átomo, ¿cierto? En el modelo del átomo, él proponía una cosa como esta. Utilizó el modelo planetario de Rutherford. Aquí lo mienta, ¿cierto? Aquí mienta un poco el modelo planetario de Rutherford en el artículo, y utilizó el concepto hallado por Max Planck. Entonces, básicamente lo que decía Bohr era que cuando un átomo, como ven ustedes aquí como en las esferitas verdes, pasa de una órbita que está más alta, o sea, más al exterior, a una órbita que está más al interior, es decir, más al centro del círculo, como señala la flecha verde, se emite un fotón de energía. Ese fotón de energía tiene un valor de h por e. Al principio Bohr, en su artículo original, la constante no le dio parecida a h, porque tenía que haber hecho digamos, unas recalibraciones, ¿cierto? Vale señalar que Bohr trabajó este modelo, que fue una tarea que le encomendó también Rutherford, utilizando el modelo clásico. Pero ¿qué pasa cuando uno le aplica el modelo clásico, o sea, la teoría de Maxwell a esto? En la teoría de Maxwell, del electromagnetismo, las partículas cuando rotan radian energía. Y cuando radian, cuando se mueven, están aceleradas, pierden energía. Entonces, si pierden energía, empiezan a caer hacia el interior del átomo en forma espiralada. Obviamente eso no pasa, porque si eso pasara, pues la materia no existiría, y la materia existe porque estamos nosotros, y nosotros estamos hechos de átomos. Entonces, esa explicación que daba la física clásica también falló en este modelo de Bohr. Pues en el modelo que explicó inicialmente Bohr utilizando la teoría clásica. Luego de que utilizara la teoría cuántica o la idea de Planck, le daba que las órbitas eran estacionarias, que eran estables, ¿cierto? Eso lo motivó bastante. Una persona que desgraciadamente, me parece a mí, es una opinión personal mía, mereció el premio Nobel de Física, y fue Sommerfeld, Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld fue un científico que también nació en la ciudad de Königsberg, pero hizo su carrera en la Universidad de Múnich y tuvo muy buenos estudiantes. Asesoró aproximadamente 30 tesis de doctorado y muchas de esas tesis fueron premios Nobel. Entonces, digamos que Sommerfeld, por nombrar algunos, Heisenberg, Pauli, Hans Bethe, ¿cierto? Hans Bethe fue un físico que tuvo que viajar a Estados Unidos, trabajó en la Universidad de Cornell,
durante la Segunda Guerra Mundial, pues por ser de familiares judíos. Pero ganó el premio Nobel en 1967 por el descubrimiento de la nucleosíntesis estelar, es decir, cómo produce el Sol energía. Eso lo hizo Hans Bethe, era un discípulo de Sommerfeld. Una de las contribuciones fuertes de Sommerfeld fue darle una interpretación más clara al modelo de Bohr. ¿Cierto? Bohr propuso la idea, ¿cierto?, de que cuando un fotón pasa de una órbita más exterior a una órbita más interior, pierde energía, y que esa energía puede ser representada por un átomo, pues por un fotón, por un quantum, utilizando la idea de Planck, ¿cierto? Pero Sommerfeld fue el que llevó esa idea más allá. Por ejemplo, describió los espectros de emisión. Bohr creo que solamente el espectro que describió fue el del espectro visible, que se llama el de Balmer, el espectro de Balmer, pero Sommerfeld aplicó su teoría y la extendió. Aparte de eso, pues descubrió la constante de estructura fina, que es una constante fundamental cuando uno habla de la electrodinámica cuántica. ¿Cierto? Los acoplamientos entre fotones y electrones en las interacciones de la electrodinámica cuántica, esos acoplamientos dependen de la constante de estructura fina que ideó Sommerfeld en el año 1920 aproximadamente, ¿cierto? Entonces me parece que estudió el efecto Zeeman pues a cabalidad, ¿cierto? Inclusive uno de los trabajos que le asignó a Heisenberg cuando estaba en Múnich fue estudiar el efecto Zeeman, ¿cierto? Bueno, entonces creo que entre Sommerfeld y Bohr se hizo un estudio muy riguroso sobre la teoría, la aplicación de la cuántica al modelo atómico. Bueno, el esquema de la mecánica cuántica fue desarrollado por varias personas y fue desarrollado entre el año 1925 y 1926. Las personas que desarrollaron ese esquema fueron Heisenberg, Bohr, Jordan. Heisenberg era, cuando había terminado su doctorado, en la Universidad de Múnich, bajo la dirección de Arnold Sommerfeld. Él hizo un doctorado sobre hidrodinámica, sobre los vórtices en fluidos. Ese fue el doctorado de Heisenberg. Entonces, como les decía ahorita, cuando uno terminaba un doctorado en una ciudad alemana, pues uno mandaba una carta para ser ayudante de algún investigador prestigioso. Heisenberg mandó una carta a Born, a Max Born, en la Universidad de Göttingen. Born lo aceptó. Allá también conoció a Pauli. Pauli le colaboró demasiado en muchas cosas a Heisenberg, ¿cierto? Al menos sobre qué estudiar, porque Heisenberg estaba un poquito muy apasionado por estudiar la teoría de la relatividad de Einstein, pero Pauli le dijo, no, estudiemos más bien la parte del modelo atómico. Hay muchas preguntas sin responder en el modelo atómico. Entonces creo que podemos tener más frutos por ahí. Cosas como esa le decía Pauli a Heisenberg, ¿cierto? Cuando estuvieron en Göttingen. Entonces, en el año 1926 se publicó un artículo sobre una formulación de la mecánica cuántica. Ese artículo es la formulación de esta teoría utilizando los conceptos de matrices, ¿cierto? Se llama la mecánica matricial. Es como, bueno, digamos que en ese periodo, pues, Heisenberg sentó, digamos, los fundamentos sólidos de la mecánica cuántica. En Inglaterra lo hizo Dirac, que Dirac es otra persona pues, que es fuera de serie, ¿cierto? Ese señor era una persona, pues un erudito en la física completamente. Fue el que fusionó la mecánica cuántica clásica con la relatividad especial de Einstein y formuló la teoría cuántica del electrón. Se llama la mecánica cuántica relativista, fue la que hizo Dirac. Bueno, antes de continuar, quiero como hacer ciertas explicaciones sobre ciertas partecitas que hubieron para la formulación, digamos, entre comillas, completa de la mecánica cuántica. Entonces, primero está de Broglie, ¿cierto? De Broglie estaba al tanto de los descubrimientos de su época, de las publicaciones de su época.
y hizo una tesis sobre aplicando los cuantos de Planck, pero de Broglie fue más allá. Esta es la página principal de la tesis de doctorado de Broglie, que aparece a la derecha en sus pantallas. ¿Qué hizo de Broglie? Pues razonó de esta manera. Bueno, si los fotones o la luz se puede comportar como partículas lumínicas que tienen una energía h por f, ¿será que la materia puede tener un comportamiento ondulatorio? ¿Cierto? Hasta ese momento no había pues una distinción clara entre por qué unos experimentos se podían explicar tomando la luz como si fuera una partícula y por qué otros experimentos se podían explicar tomando la luz como si fuera una onda, ¿cierto? Entonces, no, inclusive Einstein también le pensó mucho a este problema. De Broglie se le ocurrió una idea pues, de esas salidas del tiesto, como dice uno, diciendo que el electrón también podría de pronto comportarse como una onda, ¿cierto? Una idea muy descabellada. Si no estoy mal, creo que Einstein fue jurado en la tesis de Broglie y le gustó la idea, ¿cierto? A Einstein le gustaban todas las ideas liberales de su época. Resulta que él formuló su tesis diciendo que las partículas materiales también se podían comportar como ondas y tuvo una suerte genial y fue que en Estados Unidos se estaban haciendo experimentos con eso. Entonces, en Estados Unidos se estaba haciendo un experimento con partículas con electrones que inciden sobre un cristal, ¿cierto? Un cristal es como una rejilla de átomos. Un cristal es una configuración de átomos que tiene cierto ordenamiento. En ese experimento se dieron cuenta en Estados Unidos que los electrones, cuando inciden sobre ese cristal, sobre esas rejillas, ¿cierto?, que dejan la separación entre los átomos del cristal, se producía un fenómeno parecido a la difracción. Entonces la conclusión fue que los electrones también se podían comportar como ondas, porque hasta ese momento lo único que producía una difracción en la teoría de la luz clásica era una onda. Entonces, si las partículas materiales también podían producir un fenómeno de difracción, pues es porque las partículas se podían comportar también como ondas. Resulta que los hallazgos experimentales que se obtuvieron en Estados Unidos, los resultados numéricos, concordaban con los que arrojaba la teoría de de Broglie, ¿cierto? Entonces ahí pues había una prueba pues fuerte de que la materia también podía tener un comportamiento ondulatorio. Eso llevó, cuando Schrödinger estaba trabajando en Zúrich, ¿cierto? Schrödinger es un físico vienés, terminó sus estudios en Viena y participó pues también de la guerra, ¿cierto? Primera Guerra Mundial, y al terminar le salió una plaza en la Universidad de Zúrich. Creo que en la Universidad de Zúrich también estaba Hermann Weyl, ¿cierto? Él tuvo buena amistad con Hermann Weyl. En esa época, ¿cierto? Estamos hablando del año 1920, 1922. Schrödinger formuló pues una estructura equivalente al que desarrolló Heisenberg para explicar la mecánica cuántica. El cuadro de Schrödinger se llamó la mecánica ondulatoria y él estaba ya muy motivado porque Schrödinger había leído la tesis de de Broglie. Cuando él leyó la tesis de de Broglie se le ocurrió la idea, bueno, si las partículas se comportan como ondas es porque tienen que tener una ecuación de onda. Así como cuando yo tengo una función de onda que me describe una onda que se mueve por una cuerda o una onda que se mueve por una columna de aire, ¿cierto? Una onda mecánica. Sabemos que esas ondas tienen una ecuación de onda. Entonces, Schrödinger pensó, bueno, si existe esa onda de materia, que es el término nuevo que le dan, pues debe tener una ecuación que gobierne su comportamiento. Ahí fue donde Erwin Schrödinger formuló su ecuación. Acá, esta es una de las páginas del artículo que se publicó en el año 1926. Ustedes pueden ver en la parte inferior la ecuación 5, está numerada en la parte izquierda en sus pantallas, aparece la ecuación de Schrödinger. La última ecuación que aparece en esta página es la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Esa es la que me señala el comportamiento o la evolución de una onda, ¿cierto? De una onda de materia. Obviamente hasta acá, pues las cosas no estaban
la teorización, ¿cierto? La conceptualización de esta teoría, que tenía mucha matemática, pues todavía no estaba clara. Se estaban empezando también a tejer las construcciones teóricas. Bueno, para dar cuenta de esas aplicaciones teóricas, quiero mostrar lo que se llaman las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, ¿cierto? Las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, yo me atrevería a decir que se empezaron a gestar, o sea, lo que es la conceptualización fuerte de la mecánica cuántica y de los problemas que tuvo, se empezaron a gestar a finales de la década de 1920. Más que todo en ese congreso que hubo, que se llamó el Congreso Solvay. El Congreso Solvay de 1927, donde asistieron pues todas las personalidades de la física del momento. Todos los que habían construido toda, básicamente, la física actual. Es que la física que nosotros estamos trabajando actualmente es la física cuántica y la física de la relatividad. Todas las demás teorías, digas en teoría de cuerdas, digas en teoría de twistors, muchas de estas teorías están basadas, sus pilares fundamentales están basados en la mecánica cuántica y en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿cierto? Bueno, entonces, Bohr, uno de los más importantes expositores de la filosofía, ¿cierto? En alemán, Seyss, de la filosofía, de la teoría cuántica, fundó la interpretación de Copenhague. Entonces, ¿en qué se basa la interpretación de Copenhague? La interpretación de Copenhague está basada sobre tres pilares. ¿Y qué explica la interpretación de Copenhague? Entonces explica lo siguiente. En mecánica cuántica, así suena muy raro creerlo, porque es muy extraño. Yo cuando leí estas cosas me parecían muy raras, ¿cierto? Hace varios años atrás, sobre el concepto de la realidad. Resulta que en mecánica cuántica, los objetos microscópicos, según la visión de Bohr y de Heisenberg, porque Heisenberg fue discípulo de Bohr en Copenhague, él estaba unos días trabajando con Max Bohr, y cuando Max Bohr lo invitaron a dar una charla a los Estados Unidos, él viajó a Copenhague y trabajó con Bohr, ¿cierto? Entonces él tenía como, estaba en medio como de dos muros conceptuales. Uno era un muro que era el de Max Bohr, que era la matemática pura, porque Bohr fue ayudante de Hilbert en Göttingen, entonces tenía una educación matemática muy fuerte, a pesar de que él no quiso, Bohr con N, ¿no? ¿Cierto? Bohr, Max Bohr. No quiso estudiar matemáticas, sino que se dedicó a la física. Pero Heisenberg aprendió pues como todo ese rigor matemático también, digamos, de Bohr, y aprendió el rigor filosófico de Bohr, Niels Bohr, en la Universidad de Copenhague, en el Instituto de Copenhague, que Bohr ayudó a fundar, ¿cierto? Después de que terminó en Inglaterra, se fue para allá y fundó ese instituto. Entonces, ¿qué dice en estas letras rojas? No tenemos que preocuparnos por la realidad o irrealidad de los objetos microscópicos. Todo lo que necesitamos es una existencia que mida sus efectos sobre nuestros instrumentos macroscópicos. Bueno, voy a adelantar un poquito creo que me estoy extendiendo mucho. Y bueno, entonces la interpretación de Copenhague se basa en una interpretación probabilística de la función de onda. Entonces les quiero leer los últimos renglositos de acá, que dice: es nuestra localización del objeto lo que causó que el objeto estuviera allí. Ninguna propiedad microscópica es una propiedad hasta que es una propiedad observada. Esa última partecita es de Paul Jordan. Es decir, la mecánica cuántica te dice que cuando tú asignas una amplitud o función de onda a una partícula, y cuando la mides, o sea, cuando mides la posición de esa partícula en un punto, esa partícula no estaba allá, no existía. Existe cuando tú haces el cálculo de que esté allá, calculas la probabilidad. Antes de eso, la partícula no existe.
Verdaderamente eso es algo muy extraño, ¿cierto? Eso es uno de los grandes problemas que tiene la mecánica cuántica. Eso es lo que le molestaba a Einstein. Entonces, ¿Einstein qué decía? Einstein decía que la mecánica cuántica tiene que estar incompleta. ¿Cómo así? O sea, las cosas existen porque yo las veo cuando las miro, ¿cierto? Cuando miro que está en cierto punto una partícula es porque está ahí. Cuando ya no la estoy mirando es porque no existe, no está, no sabe dónde está, ¿cierto? Entonces ahí fue donde Einstein sacó ese famoso aforismo que dijo que me gusta saber que la luna esté en un punto, aunque yo no la esté mirando, ¿cierto? Entonces Einstein fue, digamos, un grave, pues un fuerte detractor de este problema de la medida en la mecánica cuántica. La interpretación de Copenhague entonces se basa en tres pilares: la interpretación probabilística de la función de onda, el principio de incertidumbre, ¿cierto? Que dice que uno no puede medir simultáneamente variables conjugadas, sean posición, momento, energía, tiempo, no se puede medir simultáneamente. El principio de incertidumbre también aportó Einstein para que Heisenberg lo, lo diseñara. Y la complementariedad, que hasta ese momento era un problema, ¿cierto? Los dos aspectos de un objeto microscópico, el de partícula y el de onda, son complementarios, y una descripción completa requiere ambos aspectos contradictorios. Esto es muy extraño, muy extraño. Por ejemplo, ¿cómo se especifica el principio de complementariedad acá? Resulta que si uno tiene un haz de electrones y tiene dos rendijas donde pueden pasar muchos electrones, si uno no si uno no interrumpe este experimento, es decir, colocando una cámara, un detector por cual rendija pasa cada uno de los electrones, sobre esta pantalla se produce un patrón de interferencia, ¿cierto? Pero si uno empieza a averiguar, poner un detector o mirarlo, ¿cierto? ¿Por qué rendija pasan los electrones? Automáticamente se destruye el patrón de interferencia y aparece un patrón de intensidad, o sea, un patrón de número de partículas por unidad de área. O sea, el patrón se vuelve simplemente eso, un número de punticos sobre la pantalla. Entonces, hay algunos experimentos donde las partículas se comportan como ondas y otros donde se comportan como partículas. Es muy extraño eso, ¿cierto? Hasta el momento, pues está eso. Bueno, entonces, lo que resumió Bohr es, bueno, sabemos que así no sepamos, digamos, explicar este tipo de cosas como el concepto de la medida o el concepto de que una partícula puede dividirse, comportarse como partícula, como onda al mismo tiempo, pues eso no nos debiera de importar. Simplemente debemos de tomar la mecánica, que eso es consecuencia de la mecánica cuántica, o sea, de la teoría que nosotros hemos construido. Entonces funciona, luego es verdad. En las universidades estadounidenses a principios de los 70 se le hacía este principio se renombraba un poquito más brusco, diciendo calla y calcula, ¿cierto? Simplemente calcula porque la teoría es verdad, no nos importan las implicaciones filosóficas que tengan, ni los problemas de primeros principios que puede tener, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le importaba que los átomos carecieran de realidad física antes de ser observados? Pues a Einstein, ¿cierto? Entonces, el mundo no puede ser así, debe tener una realidad independiente de la observación. Hay un experimento muy bonito, un artículo también que él hizo, que se llamó el artículo EPR, lo llaman así porque fue debido a tres autores, Einstein, Podolsky y Rossi, un artículo que se publicó después de 1930, donde él dice que nosotros no comprendemos, digamos, las implicaciones físicas o los resultados que da la mecánica cuántica, porque nos falta ampliar más la teoría. Entonces, lo que hizo Einstein fue introducir un concepto de variables ocultas. Siempre que Einstein decía o hablaba sobre este tema de la mecánica cuántica, pues que le aterraba el que las partículas no tuvieran realidad por sí mismas, Bohr llegaba con un contraejemplo y siempre ganaba Bohr, ¿cierto? Niels Bohr. Entonces, miren, para que ustedes sepan, les trato de explicar acá para que ustedes se den cuenta de la mecánica cuántica como es de extraño. Este fotón 1 y este fotón 2 se producen, digamos, de una fuente. Estos dos fotones están entrelazados. No voy a especificar el concepto de entrelazamiento. Están entrelazados. Estos dos fotones, el fotón 1, pueden estar separados por 1000 kilómetros. Y si yo mido, digamos, la polarización del fotón 1, digamos que es vertical, automáticamente esa polarización la adopta el fotón 2. No importa qué tan separados estén. Entonces, Bohr le decía a Einstein, bueno, si tu teoría de las variables ocultas es cierta, se te viola la teoría especial de la relatividad,
porque el hecho de que estos dos fotones estén separados a una distancia muy grande y un fotón sepa lo que siente el otro, pues Einstein, tú sabes que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces la señal no podría viajar tan rápido para que un fotón supiera cuál es el grado de polarización del otro. Creo que Born ganó de nuevo y Einstein pues quedó otra vez refutado. Luego vino, después de 1950, John Bell, ¿cierto? Y postuló su teorema. Entonces, ¿qué dijo John Bell? Voy a suponer mi teorema en dos hipótesis. Entonces, la primera hipótesis es, los objetos de nuestro mundo tienen propiedades físicas reales creadas por la observación. O sea que los objetos microscópicos como electrones o átomos existen sin que los estemos observando, tienen propiedades definidas. Cuando digo propiedades definidas es que existen en un lugar definido del espacio. Es como si tuvieran coordenadas XY, así como un satélite que orbita alrededor de la Tierra. Y lo otro que dijo fue que dos objetos pueden separarse, es decir, lo que le pasa a uno no lo percibe el otro. Entonces, así como los fotones de arriba, según el planteamiento de la hipótesis de Bell, si un fotón percibe polarización vertical, pues el otro no necesariamente tiene que tener esa polarización. ¿Cierto? Es como refutar lo que decía pues el fenómeno de la paradoja de Pérez. Entonces, Bell dedujo que ciertas magnitudes observables tenían que ser mayores que otras magnitudes. Ese fue el resultado al que llegó Bohr a partir de las dos primeras hipótesis. La primera que está en negro y la segunda que está en azul. Entonces llegó a la última que está en negro, dijo. Bell dedujo que ciertas magnitudes observables tenían que ser mayores que otras magnitudes observables. A ese resultado lo llamó la desigualdad de Bell. Ahí está Bell pues, en su laboratorio, ¿cierto? En el año sabático tratando de refutar la mecánica cuántica o afirmarla. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión fue, experimentalmente no se cumplió la desigualdad. Y si la desigualdad no se cumple, pues las dos hipótesis tienen que ser falsas. Es decir, los objetos de nuestro mundo carecen de realidad o no existe separabilidad. Entonces, lo que le pasa a un fotón que está acá o a un fotón, lo percibe un fotón que esté a 10.000 años luz inmediatamente, ¿cierto? Eso fue lo que refutó Bell. Entonces, el principio de realidad y separabilidad llevaba a una predicción incorrecta para nuestro mundo tal y como es. Esa fue la conclusión de Bell. Y bueno, para no ahondar un poquito más acá, que me estoy creo que extendiendo demasiado, quiero terminar la charla con otra frase de Bell, de uno de sus escritos. Dice, piense que el sondeo del significado de la mecánica cuántica debe continuar, pienso. Y de hecho continuará, estemos o no de acuerdo en si vale la pena, porque mucha gente está lo bastante fascinada y turbada por este asunto, ¿cierto? Y esta es la bibliografía que utilicé, de la que he leído bastante. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería mostrar. Mauricio, muchas gracias a ti. Maravillosa tu conferencia. Gracias por este recorrido tan valioso que nos haces por estos hitos que permitieron el nacimiento de una nueva forma de razonar sobre los fenómenos físicos, también por plantearnos esas consecuencias filosóficas de todos estos acontecimientos. Yo quiero entonces... Bueno, con mucho gusto, Vanessa. Muchas gracias. Te cuento, Mauricio, que te escuchamos cerca de 90 personas conectados en esta transferencia. Aquí estamos profesores de la licenciatura y de otros programas de la facultad, estudiantes, egresados, y bueno, estoy segura que ellos tienen muchas preguntas para compartir contigo o apreciaciones sobre las conferencias. Entonces les quiero pedir el favor a los participantes que si quieren hacer una pregunta o algún comentario al respecto, levanten la manito a través de la herramienta que tiene Zoom para habilitarles el micrófono y que puedan hacerlo. Vamos a ver, Mauricio. Bueno, Jonathan Gómez, ya puedes reiniciar tu audio para hacer tu pregunta. Hola, sonido, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo una pregunta y es que yo una vez escuché que
En la mecánica cuántica existe la posibilidad de que una partícula esté en un mismo lugar, en varios lugares al mismo tiempo, viajando a diferentes velocidades. ¿Hay algo que nos puedas contar acerca de eso como para darle algún entendimiento? Y muchas gracias. Yo lo que entiendo de esta parte que me dices es que uno puede tener es una partícula en muchos lugares a la vez y a la vez en ninguno. Eso es lo extraño, ¿cierto? De pronto hay una formulación, la formulación de la mecánica cuántica, que es la formulación de Feynman, la formulación de la integral de trayectoria, que para una partícula ir de un punto a otro, pues tiene que recorrer todas las trayectorias posibles, se conectan ese par de puntos, e inclusive ir a la luna y volver. ¿Cierto? Eso lo mete uno dentro de una integral y obtiene una función que llama la acción. Y uno de ahí puede derivar las integrales de movimiento. Eso es lo que he escuchado al respecto de eso. Muy bien, tenemos más preguntas entre los asistentes. No veo más manos levantadas. Tarsilo. Alejandra Pérez. Alejandra, ya puedes reiniciar tu sonido. Hola, profe. Hola. Hola. Es ¿Qué tal? Alejandro, Bien. no, que yo estoy con el de mi esposa, qué pena. Sergio. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, Mauricio y Vanessa, ¿cómo están? Buenas Bien. tardes. Bueno, no, yo estaba escuchando por la conferencia y me parece pues muy importante pues conocer un poquito más, que también estoy pues en el curso con Mauricio de mecánica cuántica. Hay algo que me está inquietando porque estoy mirando también un librito de Alonso de Púlveda, que si eso tenga que, no sé si eso de pronto tenga referencia de pronto con lo que está hablando Mauricio, sino que hay algo, hay como una pequeña frase que dice que nuestros futuros descubrimientos deben buscarse en la sexta cifra decimal. Eso de pronto tiene alguna cosa con esos preliminares de la física cuántica y qué significa de pronto esa sexta cifra decimal. Lo que pasa es que la mecánica cuántica se aplicó con la relatividad y formuló la mecánica cuántica relativista. Y lo que hizo Feynman fue formular la electrodinámica cuántica. Y entonces hay un problema que aparecía ahí que se llama, creo que la precesión del electrón, el efecto Landé, si no estoy mal. La electrodinámica cuántica predijo eso y predijo el efecto ese de la precesión del electrón con una cifra de 13 decimales correcta. O sea, eso es una cosa, pues creo que es la mejor teoría que se ha podido formular y está en base también a la mecánica cuántica. O sea, que experimento y teoría estén de acuerdo. Por ejemplo, es como tener 2.111 hasta el 13 así números y el experimento te da cuenta de cada uno de los decimales igual que la teoría, ¿cierto? O sea, eso es una cosa, pues, eso demuestra que la electrodinámica cuántica, que es una creación, pues, en base a todas estas cosas, es una de las teorías más mejor hechas por el hombre hasta el momento. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Gracias, Mauricio. Ahora le doy la palabra al profesor Ángel Romero. Hola Mauricio, ¿cómo está? Gracias por la charla. Hola, ¿qué tal? Bien, con gusto. Un par de inquietudes, una referida más a la última parte de su charla en lo que tiene que ver con las implicaciones filosóficas que comentaba. Señalaba cómo a Einstein siempre le parecía un poco extraño la significación, digamos, aceptar ciertos aspectos de la mecánica cuántica, en particular lo que vino a llamarse la interpretación de Copenhague, por ciertos efectos que iban o al menos iban en contra en su forma de ver, un poco más realista, ¿cierto? También se señala ciertas dificultades, digamos, de aspectos experimentales que deben
adecuarse a la perspectiva teórica o viceversa, ciertos modelos teóricos que de alguna forma deben ser constatados o, digamos así, como Correcto. verificados en la parte experimental. Mi inquietud es en el sentido de si eso es exclusivo de la mecánica cuántica. Es decir, si hay una perspectiva o si usted considera que no estar de acuerdo con una perspectiva o tener una mirada realista en el cual ciertos objetos físicos se les dude de su principio ontológico, digamos, de su existencia o no, precisamente por su perspectiva, es exclusivo de la mecánica cuántica o se puede presentar en otras ramas de la misma física, ¿cierto? De hecho, uno sabe que desde una mirada newtoniana no tiene sentido en pensar una dilatación del tiempo o contracción de las longitudes como lo propone Einstein. Entonces, uno diría, ¿cuál es la mirada real ahí? ¿Cierto? ¿Cuál es la que tiene razón? En ese sentido, ¿cómo usted interpreta ese asunto de la mecánica cuántica? Si es exclusivo de esa dificultad que se asume en ella, en donde aparentemente se cuestiona ciertos principios de realidad, o es un asunto más común de la física de lo que pensáramos. Y mi segunda inquietud es cuáles serían sus consideraciones de lo que implicaría eso en la enseñanza de la física. ¿Qué reflexiones, qué enseñar en física? ¿Cierto? Ya no tendríamos que enseñar la física clásica de los siglos XVII y XVIII, sino enseñar mecánica cuántica porque es más reciente. ¿Qué reflexiones uno podría extraer de sus ideas respecto a la enseñanza de la física? Esas serían mis dos inquietudes. Bueno, la primera es que pues hasta el momento la mejor teoría que tenemos, una de las mejores teorías, si no las digo yo, lo digo en palabras de Steven Weinberg, es la mecánica cuántica, ¿cierto? Steven Weinberg decía que si todas las teorías físicas hasta el momento se cayeran, él creería que la mecánica cuántica sobrevive. Digamos que yo comparto las palabras de Steven Weinberg, ¿cierto? Steven Weinberg es, digamos, que el físico más importante vivo en este momento, me parece a mí. Bueno, si la mecánica cuántica pues llegara a fallar, habría que cambiar de teoría, ¿cierto? Obviamente una teoría, por bonita que sea, hay que tirarla a la basura si no está de acuerdo con la parte experimental. Eso también lo dijo Feynman. Lo que pasa es que la mecánica cuántica y los experimentos que han hecho la mecánica cuántica no ha habido ni siquiera un error. El error que hay entre experimento y teoría es de menos del 2%. Y se han logrado hacer modificaciones de la mecánica cuántica. Pues hay modelos, por ejemplo, con variables ocultas, el que hizo, por ejemplo, David Bohm en 1951, está la formulación de la computación cuántica. Bueno, hay alrededor de 7 u 8 variables para tratar de explicar ese problema digamos, de la realidad y la mecánica cuántica, ¿cierto? Y también de la conciencia, pues que no lo quise inventar acá, el problema también de la conciencia entra ahí. Las teorías que están actuales pues son teorías que son pues muy difíciles de probar experimentalmente. La teoría de cuerdas es una teoría que muchos físicos importantes están empezando a desechar. Por ejemplo, hay un físico que yo admiro mucho que se llama Lee Smolin, que hizo su doctorado en la Universidad de Harvard, y él pues, trabajó por muchos años en teoría de cuerdas y ya digamos que está tirando la toalla, ¿cierto? Por las implicaciones que tiene. Es muy difícil probar experimentalmente teoría de cuerdas. En este momento, pues la relatividad de Einstein, hay una parte que no se ha podido, digamos, probar experimentalmente, que es la contracción de la longitud, pero no creo que por eso pues tiremos la teoría todavía, ¿cierto? Como decía el maestro Lakatos, los programas de investigación no se pueden tirar de la noche a la mañana, hay que complementarlos, ¿cierto? No una teoría porque, digamos, no explique un hecho, no quiere decir que la teoría esté completamente mala, puede estar incompleta, le falta trabajarle más, pero no incompleta. Por ejemplo, como les decía, en la teoría especial de Einstein, la contracción de la longitud no se ha podido probar, pues es difícil llevar una escalera, una regla de 1 metro a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Se necesita gastarse 7.000 millones de euros para poder llevar un haz de protones a que alcance una velocidad cercana a la luz. Entonces,
En ese caso, pues esa teoría, esa parte no se ha logrado probar, pero eso no quiere decir que en sí la teoría sea incompleta, porque lo que es la contracción del tiempo sí se ha logrado probar ya, de que la teoría lo predice correctamente. Inclusive, una de las aplicaciones técnicas que tiene eso es el GPS, ¿cierto? Donde se calibran pues, los relojes para que la triangulación de la Tierra no dé un error muy grande, ¿cierto? Un error de 1 metro más o menos, pero se utiliza la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo. Eso es más o menos lo que podría decir. Y respecto a la aplicación de esto en nuestras aulas, pues yo creo que uno debiera hacer un recuento histórico más sobre digamos, lo que hizo Galileo también, sin desmeditar lo que hizo Newton, porque es que la teoría newtoniana es una teoría muy fuerte, ¿cierto? Y básicamente nuestro mundo macroscópico está basado en la mecánica newtoniana. Los satélites que se arrojan a otros mundos es con cálculos newtonianos. Entonces, diría que no se tiene que desechar, ¿cierto? Obviamente que no, pero sí se debería enfatizar más en nuestros colegios o en nuestros cursos sobre estos temas de física moderna, que son muy apasionantes, ¿cierto? Y básicamente, yo me atrevería a decir pues, que más del 70% de la economía del mundo se mueve, la tecnología, ¿cierto? Se mueve por aplicaciones de la mecánica cuántica. Están los puntos cuánticos, con que funcionan pues, los celulares, están los superconductores. Bueno, tiene demasiadas aplicaciones. Toda nuestra sociedad actual funciona en base a ese tipo de teorías. Entonces yo creo que debería ponerse un énfasis mayor a la hora de enseñarlas. Eso es lo que creería. Gracias, Mauricio. Y tenemos 2 manitos más levantadas, la de Diego Alejandro Hernández. Ya puedes activar tu micrófono. Y luego Mónica Ruiz Molina. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, buenas tardes, sí. No, pues es que quería saber un poquito como tu opinión sobre como la viabilidad de la fusión nuclear como una fuente de energía, pues aquí en la Tierra como en un futuro. La parte de la fusión de la fusión nuclear, bueno, yo sobre los tipos de energía nucleares y todo eso, yo opto más por otro tipo de energías. Creo que inclusive ya se están optando es más por energías más limpias, como la eólica, ¿cierto? Que le están apuntando mucho, o están también aplicando la mecánica cuántica para hacer energías, hacer pilas mucho más, por decirlo así, mucho más eficientes, materiales, así como el grafeno, ¿cierto? Donde se pueden crear celdas, donde se puede almacenar energía más eficientemente, pues sin tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Que esa no se puede violar. Como decía Eddington, también, ¿cierto? Parafraseando a Weinberg, Sir Arthur Eddington, el que probó experimentalmente la teoría general de Einstein, decía que si todas las teorías del mundo se fueran al suelo, que la segunda ley siempre va a estar de pie. Entonces creería pues, que yo siempre aportaría por cosas más limpias, cosas que no tengan nada que ver con la parte nuclear. Gracias, Mauricio. Mónica, puedes habilitar tu micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo vas? Bien, gracias, profe. Profe, no, primero, pues felicitarlo por esta maravillosa charla. Siempre es un gusto, cada clase fue un gusto y esta charla, pues no es la excepción. Primero, pues felicitaciones, me mantuvo muy conectada, yo creo que a todos también. Y lo segundo es una pregunta, pues como respecto al efecto túnel, y es que, pues he leído que, pues, que no se puede saber la duración, ¿cierto?, de este efecto. Y también quisiera saber como de qué depende, profe, que una partícula logre atravesar la barrera de potencial o de qué depende que no lo haga. Bueno, para que una partícula atraviese una barrera potencial, pues obviamente en la mecánica clásica tendría que tener una energía mayor que la energía de la barrera, ¿cierto? Es un obstáculo. Por ejemplo, si estás en tu casa y ves un muro, el muro sería como la barrera de potencial. Si tú le tiras a eso una pelotica, la energía de la pelota es mucho más bajita que la energía del muro. Obviamente la pelota siempre va a rebotar, ¿cierto? Nunca va a pasar al otro lado, a la pieza que sigue. Asimismo pasa con la mecánica, pues con la mecánica cuántica. Si uno tiene una
partícula que tiene una energía menor, ¿cierto? Que la altura de la barrera, en este caso, una partícula menor que la energía que almacena el muro en tu casa. La mecánica cuántica, a diferencia de la clásica, te está diciendo que hay una probabilidad de que pase, ¿cierto? De que pase. Obviamente dentro del régimen cuántico, ¿cierto? Estamos hablando de eso como dentro de ese régimen. Según David Bohm, pues como que ese régimen está entre la física y la clásica, pues como que no tiene una división precisa todavía. Pero es eso, ¿cierto? Entonces la mecánica cuántica te da esa posibilidad. Inclusive te da otra posibilidad. Digamos que la altura de la barrera es mayor. Cuando digo altura de la barrera, es la energía del obstáculo. O sea, la energía que tiene que superar la partícula que incide para vencer ese obstáculo. Digamos que la altura del obstáculo es mayor que la energía de la partícula. Como el comportamiento de las partículas es ondulatorio, entonces se comportan también como en la física clásica. Una parte de la partícula se podría transmitir o una parte se podría reflejar. Entonces pasa eso, una parte se refleja y una parte se transmite. Existe una probabilidad muy baja, pero existe. Entonces hay una probabilidad de que pase la partícula al otro lado. Y eso ya está demostrado experimentalmente, ¿cierto? Inclusive esas son las reacciones que pasan en el interior del Sol. Por eso se ve que ciertos electrones pueden escapar del interior del Sol, y es debido al efecto túnel, porque las energías que los mantienen confinados dentro del Sol son tan grandes que desde el punto de vista de la física clásica no escaparían. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la mecánica cuántica, algunos de esos electrones podrían tunelar y podrían escapar al exterior. Eso es más o menos eso. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Daniel Muñoz Suárez tiene una pregunta para terminar y también en el chat nos preguntan que si puedes ampliar un poco sobre el efecto Zeeman. Bueno, el efecto Zeeman es un efecto donde uno tiene un gas de hidrógeno, de hidrógeno, y ese gas está dentro de un campo magnético. Entonces aparecen unas líneas, ¿cierto? Que lo llaman las líneas de desdoblamiento, ¿cierto? Básicamente con esas líneas, o sea, son como los estados, ¿cierto? Lo que toma el gas de hidrógeno, ¿sí? Cuando está dentro del campo magnético. Con esas líneas fue que lograron descubrir o que han estudiado, digamos, el campo magnético del Sol, si no estoy mal. Yo creo que es una aplicación del efecto Zeeman. Adelante. ¿Lo escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Mauricio, te escuchamos. No sé, Vanessa, ¿dónde está? Es que se cayó como la señal, ¿cierto? Sí, es que Vanessa parece que se salió. Entonces, para si le puedes responder alguno en el chat que está hablando del cuerpo negro, y le puedes ampliar algo sobre el cuerpo negro. Voy a mirar el chat, a ver si lo dice. Que si puedes ampliar. Sí, el concepto de cuerpo negro yo lo entiendo de la siguiente manera. Un cuerpo negro puede ser cualquier cuerpo, inclusive lo que hizo Gustav Kirchhoff, él se dio cuenta que no dependía del material. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de cuerpo negro es las hornillas que se utilizaban en la casa primeramente. Esas que uno tenía, las prendía y se calentaban, que eran rojas. Eso funcionaba como una especie de cuerpo negro, ¿cierto? Porque esas hornillas llegaban a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? No se pasaban de ahí. Entonces, a esa temperatura de equilibrio, si uno grafica la energía que emiten en función de la frecuencia, pues va a obtener una especie como de distribución en campanas, ¿cierto? Donde va a obtener unos picos de las frecuencias de emisión más fuertes de radiación que emite, digamos, ese fogón. Entonces, cuando uno va a acampar, si uno va a acampar y hace una fogata por la noche, ese carbón que está ahí es como una especie de emisión de radiación. Entonces, un emisor de radiación uno lo llama, técnicamente lo llama cuerpo negro. O sea, vos pones las manos sobre el carbón y sentís que está emitiendo radiación. Esa radiación lo podría uno definir como si fuera cuerpo negro.
Bueno, esa sería pues como la interpretación que te podría dar. Mauricio, gracias. Me disculpo con ustedes que hubo una falla aquí en la luz y no puedo activar Ah, la bueno. cámara en este momento. Bueno. Daniel Muñoz hizo su pregunta o todavía no. Daniel. Bueno, en el chat, Mauricio, bueno, Daniel nos dejó su pregunta en el chat y es, ¿han existido Sí. diferentes modelos atómicos en los cuales los electrones tenían comportamientos diferentes? ¿Cómo se conoció primero la existencia del electrón? Es la pregunta de Daniel Muñoz Suárez. Bueno. Bueno, yo que sepa, históricamente no sé quién más ha trabajado así pues de lleno el origen del electrón. Lo que he leído se remite solamente a lo que hizo J.J. Thomson del origen del electrón. Otros modelos experimentales donde hayan tratado de encontrar el electrón por otras partes no los he consultado. Ok, bueno Mauricio, llegamos al final de este espacio. De nuevo, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos al respecto. Fue un espacio muy interesante, de muy fácil comprensión y te agradecemos enormemente que nos hayas brindado este tiempo. Gracias también a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien, fue con mucho gusto. Gracias Mauricio. Feliz tarde para todos, hasta luego. Bueno, feliz tarde.